Bueno, un gusto verlos a todos. Estoy contento, ¿cierto?, de que podamos estar acá y podamos compartir, cantar, ¿cierto?, adorar a nuestro Señor. Así que, bueno, hoy día, ¿cierto?, vamos a hablar de un tema que es recurrente, que es central, es un tema que me imagino muchos han venido ya escuchando hace un montón de tiempo, y es el Evangelio. Bien, pero dentro de este tema del Evangelio, también hoy día me quiero centrar en un tema específico, bien, y vamos a hablar de algo que todos conocemos, algo que a todos nos gusta. Estoy seguro que a más de algunos le habrán regalado hace poco, tal vez. Estoy hablando de los regalos. Estoy hablando de estos presentes, ¿cierto?, que nos entregan en ciertos momentos, y la verdad es que o son capaces de sacarnos sonrisas, son capaces, ¿cierto?, de poder cambiar momentos que podamos estar pasando durante el día. Y lo malo que tienen, ¿cierto?, estos regalos es que lamentablemente con el pasar del tiempo se pueden romper, pueden, ¿cierto?, perderse. Algunos duran la pura pasada, como el caso de los chocolates, así que lamentablemente no duran mucho. Bien, pero la verdad es que hoy día les voy a comentar acerca de un regalo que es diferente, un regalo que no vino del mall ni de otro sitio, sino que viene del cielo. Un regalo que viene del cielo, y es un regalo que, como bien lo dice la palabra, es algo que nosotros no merecemos. Bien, eso es lo bonito también de este presente. Entonces, los quiero invitar a que podamos ir a leer en 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Bien, vamos a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Va a ser solo un versículo, así que igual lo vamos a dejar ahí proyectadito nomás para que lo vayamos desglosando. Es un versículo que la verdad a mí me gusta mucho, un versículo que cada vez que vuelvo a él encuentro cosas muy lindas, cosas que el Señor nos viene diciendo, palabras, ¿cierto?, que podemos ir encontrando, y bueno, les quiero compartir, ¿cierto?, qué es lo que he podido estudiar, pero sobre todo lo que el Señor está diciendo acá. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un versículo simple, un versículo que no requiere cierto mayor análisis. Lo voy a volver a leer. Esto dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, darte gracias porque podemos estar acá con total libertad, rogar tu dirección, tu ayuda. Abre los corazones, el entendimiento de todos los que están acá, para que puedan escuchar de ti, de tu palabra. Ayúdame a poder entregarles el mensaje de salvación de una forma clara y sencilla. Así que dejamos todo en tus manos, para que tú seas el que bendiga esta reunión, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, para que vayamos, ¿cierto?, contextualizando, porque todo este versículo está puesto dentro de un contexto, ¿cierto?, dentro de la segunda carta a los Corintios. Por lo tanto, efectivamente fue escrito por Pablo, por el apóstol Pablo, a una iglesia llamada Corinto, como así bien dice, ¿cierto?, su nombre, hace casi o más, ¿cierto?, de 2000 años atrás. Bien, esta era una iglesia que está llena, ¿cierto?, de hermanos que tenían un montón de dones, habilidades, talentos. Era gente talentosa, pero también era una iglesia que tenía un montón de problemas. Bien, entonces acá Pablo está tratando de animar, ¿cierto?, a los creyentes que estaban en esta iglesia, y lo estaba animando para que ayudaran, ¿cierto?, económicamente a otros hermanos que estaban sufriendo de esta forma. Y lo hace de una forma bastante linda. No les dice tienen que dar porque les toca o porque es su deber dar, ¿bien?, sino que les dice de una forma o de un modo que les recuerda cómo ellos mismos fueron beneficiados por la generosidad de Dios. ¿Y qué es lo primero que les dice acá al principio del versículo? Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá Pablo, en otras palabras, les dice: si entendieran lo que Cristo hizo por ustedes, eso bastaría para poder transformar su corazón.
¿bien? Entonces, es lo mismo que me gustaría poder transmitirles a ustedes en esta tarde, ya que esa gracia que cambió la historia y también cambió la historia de estos creyentes hace ya más de 2000 años atrás, es la misma gracia que hoy día también puede cambiar tu vida. Así que el mensaje lo vamos a mirar, ¿cierto?, con 3 grandes pasos, porque el primero va a ser, es necesario que reconozcas su gracia. En segundo lugar, es necesario que recibas su gracia. Y en tercer lugar, es necesario que respondas a su gracia. Así que son 3 puntos bastante simples. Reconoce su gracia, recibe su gracia, responde a su gracia. Así que vamos con el primer punto que dice reconoce o es necesario que reconozcas su gracia. ¿Qué es lo que dice la primera parte del versículo? Dice ahí, ¿cierto? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo les está diciendo, ustedes ya la conocen, ustedes ya saben lo que es la gracia. Y la verdad es que esta frase igual es fuerte porque no está hablando de algo nuevo para estos hermanos, sino de algo que ya habían escuchado. Bien, es como cuando alguien te dice, si eso ya lo sabes, pero lo olvidaste. Y creo que esto nos tiende a pasar bastante también. Muchos de los que están acá, ¿cierto?, durante un montón de reuniones han escuchado acerca de la gracia de Dios, la gracia de Dios, pero la verdad es que pocos, ¿cierto?, realmente la entendemos o la valoramos. Y la verdad es que no los voy a juzgar por eso desde aquí adelante. Así que partamos desde lo básico, partamos desde el inicio. ¿Qué es gracia? Veamos qué es gracia. Gracia, ¿cierto?, en el original es charis, que significa realmente favor inmerecido. Favor inmerecido. No es más ciencia que eso, ¿ya? Es algo que no te ganaste, es algo que no puedes comprar y que Dios, ¿cierto?, en su amor te la da de igual forma. Por amor, absolutamente nada más. ¿Bien? Entonces acá, gracia también se define como la bondad de Dios expresada en su acción libre hacia los que no la merecen. ¿Bien? Entonces, chiquillos, eso somos nosotros. Somos gente que no merece la gracia de Dios, pero que Dios nos amó igual. ¿Bien? Entonces, cuando la Biblia dice, como dice acá, ¿cierto?, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de una idea bonita, no está hablando de filosofía, sino que está hablando de una persona que es real. De una persona que es real. Y es Jesús mismo actuando en favor de los pecadores. Ahora, quiero que se fijen cómo Pablo lo llama nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, son 3 grandes palabras que están cargadas de una verdad que es realmente espectacular. Vamos una por una. Dice la primera, Señor. El Señor es dueño de todo. El Señor es aquel que gobierna, que está en completa autoridad tanto en este mundo, en el universo, en todo lo que nos rodea. Está Jesús, Señor Jesús, que es la segunda palabra. Es una persona real, es un hombre que vino y caminó entre nosotros, vino desde el cielo para morar aquí entre nosotros. Ese es Jesús. Y Cristo, Él es el Mesías, el ungido de Dios, aquel que estaba prometido no solo, ¿cierto?, desde el Nuevo Testamento, sino que también desde el Antiguo Testamento. Profetas hablaron de él, que iba a venir uno de parte de Dios para poder, ¿cierto?, salvar. Entonces, chiquillos, ¿qué podemos deducir de estas 3 palabras? Que la gracia no es una energía, no es un sentimiento bonito, no es una licencia, ¿cierto?, para pecar en el caso de los creyentes, sino que la gracia tiene nombre y rostro. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre y ese rostro? Es Jesucristo, el Señor. Eso es lo primero. Y miren lo que dice después el versículo. Siendo rico. ¿Rico en qué? Se vivió como nómada, perdón. No tenía dónde dormir, no tenía un lugar donde poder recostar su cabeza, no tenía un hogar físico. Entonces no se refiere a ser rico en plata, ¿cierto? O fama o alguna cosa material. ¿A qué se refiere entonces? Resulta que Cristo era y es rico en gloria, rico en poder, rico en santidad y rico en majestad. ¿Y qué implica esto? Implica de que Él existe desde la eternidad, junto al Padre, junto al Espíritu Santo, donde es adorado, ¿cierto?, por ángeles y gobierna por sobre todo lo que existe. Entonces, si se fijan en esa condición, Él no necesitaba nada. No necesita nada.
porque en Dios no falta nada. Y todo lo que el universo tiene de bello, ¿cierto?, de poderoso, de lindo, de esa preciosa forma de ser, los chiquillos veníamos, ¿cierto?, cruzando el puente y ahí uno se mandó un comentario, pucha, que lindo mirar Conce, ¿cierto?, pasando el río. Y claro, o sea, todo fue creado también por Él. Y es precioso. Pero aún así, ¿cierto?, este Cristo, este ser glorioso, un día tomó una decisión de hacerse pobre. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón del por qué se hizo pobre? Fíjense lo que dice: por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Y aquí quiero que se detengan un segundo, porque esto que estamos leyendo acá ya no es, ¿cierto?, una simple teología que no tiene un propósito, que no tiene una dirección. Porque acá, cuando Pablo dice por amor a vosotros, no está hablándole a un grupo genérico, un grupo simbólico, lejano a nosotros, porque podemos decir, cierto, esto fue escrito hace 2000 años atrás, ¿qué tiene que ver conmigo? La verdad es que sí. Porque Pablo está hablando de cada uno de nosotros, pero específicamente está hablando también de ti. Está hablando de ti. ¿Por qué razón? Porque Jesús te amó a ti antes que tú llegaras acá, a esta iglesia, a este local, a escuchar su palabra. Te amó cuando estabas lejos, confundido, cuando estabas pecando, sin ganas de saber algo de Él. Te amó cuando ni siquiera te importaba Él. Y lo hizo sabiendo todo lo que has hecho, todo lo que piensas, todo lo que ocultas, lo que te da vergüenza, lo que me da vergüenza, y lo seguimos haciendo y no queremos dejar. Chiquillos, Él conoce lo peor de cada uno de nosotros, lo peor de ti, y aún así te ama. Aún así te ama. Y adivinen cómo se llama eso. Gracia. Eso es gracia. Eso es lo que Pablo quiere que reconozcas. Que no hay nada en ti que justifique ese amor. Y aún así fuiste amado con un amor perfecto, ¿cierto?, libre y eterno. Así que hay algo más. Y esto también es para mis hermanos que por la gracia del Señor, ¿cierto?, estamos acá. Porque si olvidamos esta gracia, también olvidas quién eres y de dónde te sacó Dios. Y esto no es menor, esto trae consecuencias. Consecuencias graves. Porque cuando olvidas la gracia empiezas a pensar que no necesitas a Dios, que puedes vivir con tu cuenta, que está bien vivir sin orar, que está bien vivir sin congregarte, sin servir. Y lamentablemente ese tipo de indiferencia, aunque parezca pequeña, es el primer síntoma de un corazón seco. Un corazón, cierto, que no tiene a Dios, en sentido de relación, hablando de creyentes. Entonces la gracia, cierto, no se reconoce con los labios cantando o haciendo oraciones, sino que se reconoce con ese asombro, con esa acción. Y si hoy no te asombra lo que Cristo hizo por ti, hermana, hermano, creo que es hora, cierto, de que podamos volver a mirar a la cruz. Es bueno que podamos volver a mirar a la cruz. Así que este primer paso es tanto para creyentes como para no creyentes. Es necesario reconocer su gracia. Reconocer que tú y yo no merecíamos nada, pero que Él nos dio absolutamente todo. Y esto, por supuesto, el entender que esta gracia existe, saber que esta medicina para el alma existe y que puede sanarnos por completo, no nos sirve de nada saber solamente que está ahí, sino que hay que recibirla, hay que hacerlo nuestro, hay que tomársela. Y no hay que soltarla nunca. ¿Bien? Entonces eso ya nos lleva entonces a nuestro segundo punto, porque es necesario que recibas su gracia. A ver, volvamos al versículo. Fíjense lo que dice un poco más adelante. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Vamos abarcando un poquito más entonces de los versículos. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. A ver, ¿qué pasa acá? Resulta que hasta acá el texto nos ha mostrado, ¿cierto?, quién es Cristo.
aquel que es glorioso, que es eterno, que es rico, ¿cierto?, en poder y majestad, como habíamos dicho hace un ratito. Pero ahora Pablo nos muestra algo que es completamente lo contrario. ¿Y qué es lo que nos dice? Él se hizo pobre. Él se hizo pobre. Y la verdad es que esta es una de las frases más profundas, ¿cierto?, que tiene el Evangelio. Y les muestro por qué. ¿Por qué razón? Resulta que la palabra que usa acá Pablo en el original significa literalmente, y pongan atención, volverse mendigo. Volverse mendigo, caer en pobreza absoluta. En otras palabras, volverse indigente sin recursos propios. Eso es. Entonces, se dan cuenta, y quiero que comiencen a analizar estas cosas, porque Jesús es el Rey del universo, el creador de todo, el que lo tiene todo, el que está en esta comunión perfecta, rodeado de ángeles, de poder, de gloria, honra y majestad, decidió volverse indigente, sin recursos propios, voluntariamente. Y eso no es menor. No fue obligado, no fue un accidente, no fue un error de cálculo, mala publicidad, ¿cierto?, que lo llevó a la cruz, sino que fue un acto de amor. Fue un acto de amor. Y ahora la pregunta surge, ¿y cómo se hizo pobre? Resulta que esa pobreza no se trata solo de dinero o carencias, ¿cierto?, materiales, sino que se trata de algo mucho más grande, chiquillos. Resulta que Jesús, ¿cierto? Jesús, el creador de todo, dejó su gloria celestial, dejó su trono, su adoración, cubrió su gloria para venir a un mundo que estaba roto, que está lleno de injusticias, lleno de pecado. Y esto no es menor. Y la verdad es que uno comienza a pensar que aquel que está adorado o lleno de este centro de ángeles nació en un pesebre, o el que sostenía el universo comenzó a sostener herramientas de carpintero con sus propias manos. El que era santo y perfecto vivió rodeado de pecadores, pero sin jamás contaminarse, y eso hay que dejarlo súper claro siempre. Él es que era sin pecado, Él que se hizo como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Sintió hambre, sintió frío, cansancio, dolor, tristeza, y finalmente tomó nuestro lugar en la cruz. Y en la cruz, y la misma cruz es el centro del Evangelio. Y por eso quiero que acá también puedas ser capaz de detener tu mente y poder pensar en esto, poder meditar en esto. Porque esto, chiquillos, es lo más importante. Esto es el centro del Evangelio. Este es el punto donde toda la historia de la Biblia converge. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que la cruz no fue un accidente, no fue un error judicial, no fue simplemente un acto cruel, ¿cierto?, de un imperio que había inventado, ¿cierto?, la forma de poder mejorar un método de tortura, sino que la cruz fue el plan eterno de Dios para poder salvarte. Y ahí en el madero, el Señor Jesucristo cargó sobre ti tu culpa, ¿cierto?, sobre Él, tu culpa y mi culpa. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? El inocente, aquel que no tiene pecado, tomó el lugar del culpable. El justo fue tratado como alguien que es injusto para que tú, ¿cierto?, que eres injusto, puedas ser tratado como justo delante de Dios. Hay un intercambio. Es algo que la verdad no es simbólico. El Señor Jesús realmente sufrió el castigo por tus pecados. Isaías ya lo dejaba claro años antes, y lo voy a leer en otra versión, en la NTV, porque refleja la verdad bastante bien lo que quiere decir el versículo. Dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y la verdad es que muchos piensan que fueron los clavos los que retuvieron al Señor en la cruz. Pero ¿saben qué? No fueron los clavos. Porque Él es el que sostiene todas las cosas. Incluso los clavos, que lo estaban ahí, ¿cierto?,
manteniendo con dolor y sufrimiento. Él afirmaba el madero donde estaba clavado, los músculos de quienes lo golpeaban, el látigo que lo despedazó momentos antes mientras sufría. Es impresionante que Él sostenía todo. Es tremendo, aquel que sustenta y sostiene todas las cosas. Pero lo que lo retenía allí en la cruz, chiquillos, fue su amor. Fue su amor por el Padre y su amor perfecto hacia ti. Y sabes que Él te amó tanto que mantenerse en la cruz para salvarte lo valió todo. Cada segundo de dolor, cada herida, cada gota de sangre, lo soportó por amor. En esa cruz, el Señor Jesús experimentó algo que ningún ser humano podía soportar. ¿Qué cosa? El rechazo. El rechazo total. El que siempre había estado en comunión, ¿cierto?, perfecta con el Padre, clamó en un momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó ahí? En esas 3 horas de tinieblas, ¿qué pasó ahí? La ira santa de Dios cayó sobre él y no por su pecado, porque no tuvo ninguno. En ningún momento de su vida pecó, sino que por los tuyos y los míos. Y esto, la verdad, igual debiese removernos un poquito. El peso de tu historia, de mis mentiras, de tus mentiras, tus enojos, tu orgullo, tus pensamientos ocultos, todo fue puesto sobre Él. Entonces, Dios trató al Señor como si Él hubiese vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si hubieses vivido su vida. Es tremendo. Y aún en medio de ese dolor, Hebreos 12 nos dice que lo hizo con gozo. Lo hizo con gozo. Y no un gozo, ¿cierto? Como dice ahí, por el gozo puesto delante de Él. No es ese gozo de querer volver al cielo ni recuperar su gloria, sino que ese gozo era poder cumplir la voluntad del Padre, pero sobre todo ese gozo eras tú. Verte redimido, verte perdonado, verte reconciliado. Y por eso no baja de la cruz, aún así cuando lo desafiaban. Baja de la cruz, desciende. Si tienes tanto poder, si eres capaz de salvar a tantos, ¿por qué no bajas de la cruz? No bajó de la cruz, porque quería verte redimido a ti, quería verte salvado a ti. Y eso no es menor. Se mantuvo allí. Te amó tanto que verte salvo y libre del pecado valió cada minuto de sufrimiento. Y cuando todo estuvo pagado, pronunció una palabra que la verdad cambia la eternidad, y es consumado es. Ya está pagado, no hay nada más que pagar. No quedó nada pendiente, ni un solo pecado sin pagar. Y después que dijo eso, mencionó otra palabra en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entrega su vida. Murió, realmente entregó su vida. No es que se haya desmayado o algo así. Murió, entregó su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo en Juan capítulo 10. Pero ¿saben qué? La historia no termina ahí. Y esto es espectacular porque Él al 3er día resucita. Y esto, la verdad, chiquillos, que lo cambia todo. Lo cambia todo porque si Él siguiera muerto, nuestra fe, la verdad es que no tendría ningún sentido. Lo que te estaría diciendo acá serían simples palabras vacías. Pero te estoy hablando de un Salvador que está vivo y que está esperando. Es dispuesto, ¿cierto?, a que tú puedas recibirlo, esperando tu oración para que tú puedas creer. Y entonces, si Él vive, es porque su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y eso es tremendo también. Y es gracias a Él que hoy tú puedes recibir la vida eterna. Miren lo que dice Romanos. Romanos 4:25 dice el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Eso significa que su resurrección, chiquillos, es la prueba de que todo, absolutamente todo, fue pagado. Y que tú puedes ser declarado inocente delante de Él. Y no por tus méritos. No por méritos tuyos, sino que por los méritos de Él. Y eso es la gracia que Él te ofrece. Eso es gracia.
Y aquí viene lo más importante. Cristo hizo todo esto por amor, sí, por amor a ti, pero su obra solo te transforma si es que tú la recibes. Solo te transforma si tú la recibes. Entonces, ¿qué pasa si no la recibes? Sigues en la misma pobreza espiritual con la que naciste, separado de Dios, muerto en tus pecados, sin esperanza verdadera. Y por eso el llamado, chiquillo, en esta tarde, tanto en este mensaje como en el siguiente mensaje, es urgente. Y es necesario que se arrepientan. Y no estoy hablando de sentir culpa, sino de reconocer tu pecado y dar media vuelta, porque eso significa arrepentimiento. Si vas hacia un lugar, te das media vuelta y vas a otro. Media vuelta. Dejar de correr alejándote de Dios y darte la vuelta y correr hacia Él. Y arrepentirse es mirar a la cruz y decir, eso que Jesús sufrió era lo que yo merecía. Y creer lo que Él hizo fue absolutamente suficiente. Entonces, chiquillos, si vienes a Cristo con fe, si reconoces tu pecado y le entregas tu vida, Él es capaz de perdonarte completamente. Y esto es lo genial porque Él te perdona por completo. No hay historia demasiado sucia, ni corazón demasiado dañado, pecados demasiado grandes. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice también su palabra. Así que hoy no te quedes escuchando sin reaccionar, porque resulta que el Señor sí te está llamando. Toma un momento y razona. Porque la fe, ¿cierto? El cristianismo no es solo mero sentimiento, también hay raciocinio. Hay que pensar. Como un buen libro que dice, la fe es lógica. Y Él te dice, ven a mí, entrégame tu historia, entrégame tus heridas, entrégame tus pecados. Tranquilo, yo los pago. Yo los voy a pagar. Déjame transformarte. Yo puedo hacer que seas completamente nuevo. Y una vez que entiendes lo que el Señor Jesús hizo por ti, no podemos ser igual. No podemos seguir igual. Porque nos lleva ya al último punto y me voy a tomar unos minutitos. Porque como dice el final del versículo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí está el propósito. Aquí está el propósito del sacrificio de Cristo, chiquillos. Aquí está el intercambio. Aquí es donde todo cambia y puede cambiar también tu historia y tu eternidad. Él tomó tu lugar. Él fue juzgado por tus pecados para que tú pudieses ocupar su lugar de privilegio ante Dios. Y eso en la cruz lo cambia todo. Piénsalo. La miseria espiritual que te correspondía, todo el peso de la ira santa de Dios que merecías, Cristo la asumió voluntariamente para que tú y yo fuésemos enriquecidos, como dice ahí al final del versículo. Y cuando Pablo dice enriquecido, no está hablando, cierto, de dinero, de cosas materiales, sino que está hablando de algo que es infinitamente superior, algo que es infinitamente de mayor valor, y está hablando de reconciliación. Está hablando de paz verdadera, de esperanza eterna, de tener un lugar en la familia de Dios, pero sobre todo poder ser coherederos con Cristo. Y eso es ser inmensamente rico, y lo que realmente te puede hacer rico y lo que te hace rico es tener a Cristo. Eso es lo que realmente importa. Por eso es necesario que respondas a su gracia. Y no solo decir gracias, o emocionarte, o tener, ¿cierto?, este pensamiento de que ya casi creo, sino que es rendirte completamente, es arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Porque creer, chiquillos, no es agregar a Cristo a tu vida, es entregarle tu vida entera. Eso es el creer, es cambiar de dueño, es dejar el dominio del pecado y pasar al cuidado amoroso de Cristo. Así que, chiquillos, recuérdenlo, ya para ir terminando,
no quitarles más tiempo, quiero que pienses en esto, en todo lo que has podido escuchar, ¿cierto?, en este primer mensaje, en la historia de la cruz, en todo lo que el Señor hizo allí en la cruz, por gracia. Y todo esto lo hizo por ti, no por multitudes sin rostro, no por etnias, ¿cierto?, ajenas a ti, sino que lo hizo por tu nombre, por tu historia, por tu vida. Y lo lindo es que Él no se equivocó al hacerlo. No se equivocó en amarte. Y tampoco se arrepiente de haberse quedado allí en la cruz, sino que lo hizo sabiendo exactamente quién eres. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y aún así decidió hacerlo. Decidió hacerlo porque su amor es mucho más grande que tu pecado. Su amor es mucho más grande que todos los errores que puedas cometer. Entonces, chiquillo, el cielo está abierto. La gracia está disponible. Cristo te está llamando. No desperdicies tu vida. Cree en Cristo como tu Salvador personal y deje que tu vida le glorifique hasta el último paso que puedas dar en este mundo. Así que vamos a orar para poder terminar y poder ya tomar oncecita. Padre, damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque podemos ser hechos ricos, no por méritos nuestros, sino que por méritos de nuestro Señor. Es precioso poder saber que Él se hizo pobre a un sentido tan bajo para que nosotros pudiésemos ser ricos en un punto tan alto. Ninguno lo merece, pero el Señor lo pone a disposición. Y en esta tarde que más de alguno pueda pensar en su condición y darse cuenta que necesita un Salvador. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero tú conoces todas las cosas. Permite que hoy pueda cambiar la vida de alguien, que más de alguno pueda creer y cambiar el rumbo de su vida. Así que dejamos todo en tus manos, que el Espíritu sea el que use este mensaje y también darte gracias por los alimentos que tú eres el que provee. Gracias, Señor, por todo el amor mostrado y dejamos todo en tus manos, porque tú eres el que obra, la salvación es tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.